Buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a ver el tema de climatología 1. Jóvenes, cuando hablamos de climatología, vamos a hablar o a decir que nos vamos a referir al clima en sí. Cuando hablamos de clima en sí, estamos diciendo que es el conjunto de valores que se va a dar en un espacio determinado, en un momento determinado o en un lugar determinado. Y este clima o la climatología va a tener elementos y factores, ¿sí? Cuando hablamos de elementos y factores no son iguales. Cuando hablamos de elementos puede ser la humedad, la temperatura, el tiempo atmosférico. Y cuando hablamos de factores, se clasifican en dos: factores cósmicos y factores geográficos. Es decir, cuando hablamos de factores, estamos diciendo son aquellos elementos que se van a encontrar tanto dentro de la Tierra como fuera de la Tierra. Cuando hablamos de cósmicos, estamos diciendo, uno, la esfericidad de la Tierra, la formación de la Tierra, cómo la Tierra gira, ¿verdad? Es decir, su redondez. También vamos a encontrar que el movimiento de rotación, es decir, la Tierra gira en su propio eje o alrededor de su propio eje. También el movimiento de traslación, que la Tierra gira alrededor del Sol. También vamos a encontrar que la radiación solar, que viene del propio Sol, ¿verdad? Y cuando hablamos o mencionamos acerca de los factores geográficos, vamos a ver que la latitud es la distancia de un punto, ¿sí? De un punto hacia la superficie. También vamos a ver la altitud. Es la distancia de un punto vertical hacia un punto sobre el nivel del mar. ¿Cómo es eso? Es decir, uno es hacia un punto sobre la superficie y otro es sobre el nivel del mar. También vamos a ver que la oceanidad, las mareas altas y mareas bajas, la continentalidad acerca de la superficie, ¿sí? Submarina, de los zócalos y demás. Por lo cual, jóvenes, cuando hablamos también o vamos a mencionar acerca del tiempo atmosférico o el tiempo en sí, son o es el fenómeno que se va a dar dentro del, como dice, de la atmósfera o del planeta en circunstancias y momentos determinados. Un gran ejemplo o un elemento de el tiempo atmosférico son las precipitaciones. Otro, las lluvias, la nieve, el granizo, ¿verdad? Cuando decimos todo eso, estamos diciendo que al hablar de tiempo atmosférico, estamos hablando de tiempos o tipos de clima. El clima tropical, el clima cálido, el clima polar, ¿verdad? Un ejemplo, hoy en día ya estamos julio y ya se siente el invierno, ¿verdad? En gran parte de Sudamérica, específicamente en nuestro país. En cambio, en Europa es verano y en Estados Unidos es primavera. Nosotros estamos, ¿cuánto? Entre 15, 14 grados centígrados. En cambio, en Europa está en 38, 39 hasta 40 grados centígrados. ¿Por qué? Como se dice, a mayor altitud, baja ¿qué? La presión atmosférica, ¿sí? Baja ¿qué? La temperatura. ¿Y eso por qué se da? También por los vientos, ¿sí? El viento también es parte de, o es elemento, o es uno de los elementos del clima, ¿sí? Por lo cual, jóvenes, todo eso hace que dentro del clima existan estos valores determinantes
que se dé en un lugar establecido y en un momento determinado, ¿sí? Entonces, jóvenes, para seguir, definición de clima. Otro tipo de definición es el tiempo atmosférico que predomina habitualmente en una zona durante un largo periodo, ¿verdad? En los inviernos fríos y secos. Sí, pues jóvenes, cuando decimos el clima en sí, estamos diciendo es específicamente en un lugar determinado. Ahora nuestro clima es fuerte, es un friaje, o mejor llamado, invierno. Cuando hablamos de invierno, que las temperaturas bajas, ¿sí? Bajan a tal nivel que en la costa, como tenemos que la oceanidad y la continentalidad, no la sentimos. En cambio, en la sierra ya no es friaje, es que frío, frío. ¿Cómo es eso? Helada. Se llama helada. Si nosotros estamos con 13, 14, imagínate en la sierra, que ahí sí es más frío. ¿Sí? A eso se refiere. Características. El clima es sucesión periódica de tipos de tiempo, conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado medio de la atmósfera en un punto de la superficie terrestre. ¿Verdad? Cuando hablamos de tiempo, estado o combinación de elementos que presentan la atmósfera en un lugar y momento determinado. Es decir, el clima más el tiempo, ¿sí? Dan que los elementos necesarios o los factores necesarios para que se dé una forma de clima determinado en una zona determinada. Nosotros nos encontramos dentro de la línea ecuatorial, ¿sí? En un clima tropical, cuando es primavera, verano. Y cuando es otoño-invierno, eso se cambia. ¿Por qué? Por un clima frío, por los vientos que se van a dar, la continentalidad, la oceanidad. ¿Estamos jóvenes? Cuando hablamos de tiempo atmosférico, es el tiempo que describe las condiciones de la atmósfera en un lugar determinado. Como ya sabes, puede ser una lluvia, puede ser un granizo, puede ser una nieve, ¿verdad? Y cuando hablamos de los elementos del clima, son fenómenos que producen la atmósfera. Su estudio nos permite que analizar el tiempo y el clima en un determinado momento, ¿verdad? A, la temperatura, la humedad, el viento, las precipitaciones, la presión atmosférica. Entonces, jóvenes, cuando hablamos de lo que se dice temperatura en sí, es la cantidad de calor que tiene el aire en un lugar determinado, ¿verdad? Cuando hablamos de la humedad, vamos a referirnos que es el grado, ¿sí? De, se puede decir, nubosidad, de tiempo donde se va a registrar en la corteza o en el espacio donde se ubica. Un ejemplo, a mayor o altitud, la humedad baja, ¿sí? A menor altitud, la humedad sube. El viento es el que va a ayudar o va a traer consigo que llegue el frío o llegue la brisa de la primavera, del verano, del otoño o del invierno. Las precipitaciones, como su propio nombre dice, son constantes que lluvias, constantes que nieve, constantes que granizo en la zona donde se va a efectuar, ya sea en la costa, en la sierra o en la selva, hablando de nuestro país. Y cuando decimos presión atmosférica, vamos a decir que son las condiciones que se van a dar para que exista en un lugar determinado y en un momento determinado, ¿verdad? Y por último, jóvenes, cuando hablamos de los factores, vamos a decir que va a haber dos, ¿verdad? Los factores cósmicos y los factores geográficos.
Los cósmicos, la forma de la Tierra, ¿sí? La redondez, el movimiento de rotación, que la Tierra gira en su propio eje, movimiento de traslación, gira alrededor del Sol, energía solar que viene focalizado o es dado por el Sol, irradia una luz. Y cuando hablamos de las características geográficas, la latitud tiene un punto determinado dentro de la superficie, altitud tiene un punto determinado verticalmente hacia la zona del mar, las corrientes marinas, que si son bajas o altas, y la oceanidad de acuerdo a la zona o territorio donde nos encontramos. ¿Sí, jóvenes? Ya con esto estamos haciendo el primer video de climatología. Entonces, jóvenes, para entender y cerrar el primer video, dentro de la climatología estamos viendo la definición, el clima, características, 2, del clima, 3, el tiempo, 4, el tiempo atmosférico en sí, 5, los elementos, 6, la temperatura y 7, los factores del clima, ¿verdad? Que son cósmicos y son geográficos. Bueno, jóvenes, conmigo será hasta la siguiente. Nos vemos.